parte de eso. Hoy vamos a estar hablando de aquellos que de pronto en algún momento han nacido, se han criado en hogares cristianos, crecen en hogares cristianos, pero resultan en algún momento apostatando de la fe, resultan retirándose o dicen no soy nada o no voy a la iglesia a pesar de que tienen una familia muy comprometida con las cosas de Dios. Mira, es interesante, así comenzamos el año 2024. Hay una encuesta que se hace por el centro de Pew Research Center Study, es una encuesta, un centro de estadísticas bastante famoso y bastante exacto, que lanza una encuesta el mes pasado, es decir, comienzo de 2024, y da el resultado de que el 28% de los estadounidenses dicen que ellos no pertenecen a ninguna tradición religiosa. Esto es lo que se llama los non. Que es básicamente en español los no, que no son de ninguna iglesia. Ahora, es importante que entendamos que cuando una persona dice que es un non, no es que hacen una encuesta al azar y le preguntan a todo el mundo. Estamos hablando de personas que en algún momento determinado han tenido una conexión con una fe anterior y de buenas a primeras se desconectan. O sea, yo quiero que entendamos el término, por qué razón, porque esto nos va a dar un poquito más de importancia en lo que estamos hablando. Aquí no estamos hablando de personas que no creen, de personas ateas, por decirlo de alguna forma, que no les interesa la iglesia ni nada por el estilo. Estamos hablando de personas que pertenecieron en algún momento muy determinado a una denominación o a una religión y eventualmente se desconectaron y dicen yo no soy de ninguna, no tengo ninguna afiliación con ninguna iglesia o con ningún tipo de religión. Es decir, estamos hablando de personas que tienen un contexto o tuvieron un contexto en la iglesia, a diferencia de una persona que nunca ha sido cristiano y que no tiene conexión con la iglesia. Estamos hablando de personas que sí lo tuvieron en algún momento y que eventualmente se desconectaron. La encuesta está diciendo que el 28% de los estadounidenses en este país se consideran personas que son de ninguna iglesia. Ahora, esto hace entonces que la fe cristiana, el mundo evangélico, se convierta entre esos entre el mayor grupo de personas que ya no tiene asociación con ninguna iglesia. Quiere decir, por ejemplo, si lanzamos una encuesta para que los que nos están escuchando nos entiendan, a 100 personas al azar, que todos son cuando tiran para atrás la afiliación religiosa que tuvieron antes de ser un es que ellos, unos 5 o 6 eran musulmanes, 7 o 8 eran budistas, pero el gran porcentaje eran cristianos evangélicos que ahora no van a ningún lugar. Eso hace de la religión cristiana, por decirle religión, o de la iglesia cristiana de los Estados Unidos, el grupo religioso que más personas ve salir de su iglesia anualmente. Los Estados Unidos están en este momento siendo el mundo evangélico del cual más personas se desconectan y se vuelven en los Estados Unidos. Eso tiene muchas, por decirlo, causas, ¿no? Tiene muchas causas y las estábamos hablando, incluso muchas de ellas ahorita. Puede ser la falta de testimonio de algunas personas, puede ser el hecho, alguna vez, no sé, si usted ha dicho para usted, para sus amigos, prefiero trabajar con una persona que no conozca de Dios o que no esté metida en la iglesia, porque esta persona pide permiso, esta persona pasa esto, esta persona no trabaja bien, o también porque la doctrina de la cual está recibiendo esa persona no es la adecuada y prefiere de verdad salirse, porque resulta convirtiéndose a veces hasta en una secta, que ya vemos por allí muchos de los pastores con problemas, digamos, judiciales y todo esto, debido a que se han enaltecido con la fama, con el dinero, y eso hace que las personas también duden del por qué entrar a una iglesia. Esto es preocupante y a la vez una oportunidad. Para algunas personas es preocupante, para otros es una oportunidad, y esto depende de la percepción personal, ¿no? Cómo cada persona se acerca a esta realidad. Pero mi mayor preocupación es la siguiente, y yo quiero que lo veamos de esta manera. Nuestras iglesias es el grupo del cual más personas se están desconectando cada año, a diferencia de la fe musulmana, a diferencia de la fe budista, islámica, no sé, toda la cantidad de fe que hay por ahí que no son la fe cristiana. La iglesia cristiana, independientemente de la denominación que seamos, cuando digo iglesia cristiana estoy hablando de iglesia evangélica, por supuesto, no estoy comentando acá sectas como los testigos de Jehová, ni nada de eso. La iglesia evangélica es la institución cristiana que más personas, de la cual más personas se desconectan cada año. Y hay muchos factores que implican eso. Yo quisiera que por lo menos nos centráramos en uno hoy, porque tenemos temas acá para cortar por toda la semana, quizás por todo el mes. Yo sé. Uno de los factores importantes cuando las personas le preguntan ¿por qué te fuiste de la iglesia y ahora eres un en la encuesta salen varias
razones por las cuales las personas se desconectan de la iglesia y deciden no vivir una vida completamente desasociado de la iglesia. La primera que dicen ellos es que la incredulidad secular que hay en el contexto nuestro hoy en día. Y esto me hace a mí pensar desde un poquito en nuestra sociedad. Nosotros vivimos en un mundo postmoderno, donde las personas, donde el relativismo está a la orden del día, donde lo que para ti funciona, Ali, es tu verdad, es tu realidad y no necesariamente tiene que ser la mía. Nosotros vivimos en un mundo donde ya no podemos, el Evangelio es poder de Dios para cambiar, para transformar, y el Espíritu Santo lo usa como un medio para llegar a la conversión de pecado de la persona que viene a Cristo. Eso estamos claros de eso no lo obviamos. Pero lo que estoy diciendo es que la metodología en la que nosotros traemos el Evangelio tiene que acoplarse a un mundo postmoderno. Nosotros no podemos venir ahora a traer el Evangelio como lo hacíamos anteriormente, cuando las personas pensaban de otra manera. El mundo postmoderno se caracteriza por el simple hecho de que las cosas son relativas y que lo que para ti funciona, úsalo tú, pero lo que para mí, si lo que para ti funciona, para mí no funciona, yo no lo voy a usar, y por lo tanto yo tengo que buscar lo que para mí funcione. Es una relatividad. O sea, yo llego con el Evangelio y te digo, el Evangelio es poder de Dios para salvación y tienes que ser cristiano, tienes que venir a Cristo. ¿Por qué razón? Bueno, porque lo dice la Biblia, porque te va a ir mejor, porque vas a tener vida eterna. Bueno, esa es tu verdad. Mi verdad puede ser otra. Entonces nosotros estamos enfrentándonos con un problema filosófico en la sociedad que nos rodea, donde yo no estoy diciendo que tengamos que cambiar el Evangelio. Yo estoy diciendo que tenemos que cambiar los métodos. En una sociedad donde la filosofía postmoderna está avanzando, donde a las personas no les interesa para nada las cosas cristianas, donde hay un relativismo extremo. Yo no puedo venir con el método que yo vine a presentar el Evangelio cuando yo vine a Cristo en el año 90 y tanto. No puedo. Paz, y yo creo también que estamos hablando de lo que está pasando actualmente, ¿no? En el tema, por ejemplo, político, gobierno, la gente está dejando de creer en todas las entidades, tanto gubernamentales como cristianas, como llámese religiosas, ¿no? Dentro del entorno religioso, la gente no quiere creer en nada. La gente está un poco escéptica, llámese por decepción, o porque de una u otra forma se ha dejado enajenar, ¿no? De esa, no puedo decirle mala vibra, ¿no? Porque no es una mala vibra, es más bien una mala enseñanza de la palabra a través de las iglesias también. Sí, esa es la otra. La otra cosa que también encontramos en otra tendencia es que empezamos, según la encuesta, ¿no? Yo no estoy hablando nada aquí que no venga de la encuesta esta. Según la encuesta es que estamos viendo también personas que están empezando a ver están empezando a reflejarse en la sociedad este patrón anárquico donde yo no confío en la autoridad, donde yo no tengo que someterme a la autoridad. Y por lo tanto, la autoridad eclesiástica se convierte en algo que yo rechazo. Asimismo, nosotros vemos un patrón hoy en día igual cuando vemos, por ejemplo, que la gente no respeta a la policía, que la gente no respeta a la autoridad civil. Sí. Entonces, si eso sucede en el contexto civil, también ahí se refleja en la iglesia, donde el pastor, los líderes, yo no respeto eso. El pastor me dice algo que no me gustó, me fui y no vengo más. Y ahora, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Porque el pastor no es un sinvergüenza. Bueno, y sumándole también lo que hemos hablado en otros programas, la salida y la deserción de otros pastores, ¿no? Líderes que los seguía mucha gente. Claro, esa es otra razón, la otra razón que también vemos acá, y a lo mejor podemos tener toda la semana para ir tocando una por una. Pero otras personas dicen que se alejan de la fe también porque se sienten que no son bienvenidos en el mundo eclesiástico. Okay. Entran a la iglesia y dicen, bueno, yo no encajo aquí. No encajo aquí y me voy. También la otra razón que las personas dicen es que la decadencia moral o las fallas morales de los pastores, estoy hablando de pecado, lo que se escucha por ahí de que el pastor se fue con la secretaria, o de que el pastor se robó los diezmos para irse a un crucero, o de que el pastor está robando dinero. Las fallas morales en el liderazgo han creado un rechazo hacia las instituciones gubernamentales. Y nosotros tenemos que jugar con la realidad, Ali, de que nosotros seguimos contando, y aquí es donde yo quiero que pensemos un poquito, ¿no? Esta es la realidad que el mundo nos está presentando. Cuando tú te paras cada semana detrás de un púlpito, tú tienes en la iglesia un porcentaje de personas que piensa de esta manera, que están ahí sentados y viven, están formados y razonan dentro de un mundo postmoderno en esta filosofía. Y tú tienes que pensar que tú tienes que de alguna manera u otra articular lo que tenemos nosotros, que según dice la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que es el Evangelio. Articularlo de tal manera que yo pueda entonces
tocar el corazón de esas personas. Por supuesto, yo sé que la obra no la hago yo, la hace Jesucristo, pero yo tengo que jugar con la forma en la que nuestra mentalidad, nuestra sociedad entiende. Porque la otra cosa que dicen ellos también acá es que, dicen los nones, que hay una desconexión muy grande entre la forma en la que nosotros mantenemos lo que es ortodoxo y cristiano, y que para ellos se convierte en algo que no es cultural. Por ejemplo, si tú piensas que ir a la iglesia el domingo y pararte en un púlpito y predicar con una corbata, un saco, bien vestido, esto para muchos no, esto ya no se usa. Mejor el pastor debe estar en un jean ripiado y en un jean apretado, y para que sea más cultural. De alguna forma, muy conservador, dirían algunos. Exacto. La idea de que lo conservador, usando el término tuyo, no es culturalmente atrayente. Y esto, aquí es donde yo creo que tenemos que tener cuidado nosotros, porque nosotros podemos, bajo la premisa de lucir atrayentes, podemos perder el negocio que tenemos del Evangelio y perder el impacto que tenemos en el Evangelio. Estamos en un mundo donde nosotros creemos en la palabra del Señor, que dice que las puertas del Hades no prevalecen contra el Evangelio. Creemos que el Evangelio se va a expandir y va a seguir funcionando hasta que Jesucristo venga. Eso no lo va a cambiar nadie. No va a haber un momento donde se va a morir el Evangelio y no va a existir más la fe cristiana. Eso no va a pasar, porque Cristo es el que hace posible que esto suceda hasta que Él venga otra vez. Pero nosotros tenemos que jugar con el hecho de tener en cuenta el mundo en que estamos viviendo y saber que la forma en la que yo hice iglesia, hice evangelio en el año 1980 no es la misma y no funciona en el día de hoy. Es más, nosotros pensamos a veces en los grandes predicadores como Spurgeon, como otras personas que hicieron un evangelio en su tiempo, y decimos, si tan solo tuviéramos a esa persona aquí. No la hace, porque el mundo nuestro ha cambiado no mucho. es el mundo de Spurgeon. Por lo tanto, la realidad no es pensar en duplicar a Spurgeon, la realidad es entender la cultura en la que yo vivo y entonces articular el evangelio que yo tengo, que es el mismo que tuvo Spurgeon, en la cultura donde yo estoy. Ser adaptables, ¿no? Pablo tenía eso, ¿no? Con los griegos, exacto. con los romanos. El apóstol Pablo hizo algo parecido. Mira, tú mencionas algo interesante. Ahí tenemos en Hechos 17, el apóstol Pablo está en Atenas. El apóstol Pablo llega a Atenas, una ciudad completamente intelectual, completamente filosófica, con toda la intelectualidad de la época, donde la gente hacía cátedras para estudiar la palabra, para estudiar la filosofía de la época. El apóstol Pablo empieza a caminar por toda la ciudad y le llama la atención el altar al Dios no conocido. Y dice, bueno, por aquí me voy a ir. Si ustedes conocieran al Dios verdadero, muchas de estas cosas que yo estoy mirando no existieran, no fueran politeístas. Por lo tanto, yo voy a hablarle a ustedes de este Dios. Y se paró en el aerópago y empezó a hablar. Todo el mundo lo empezó a escuchar y el apóstol Pablo predicó, y ahí está en Hechos 17, predicó un mensaje altamente intelectual, citando incluso hasta los filósofos de la época de ellos, porque Pablo dice, como algunos de ustedes dicen en su filosofía, y lo citaba, y todo el mundo empezó a escuchar al apóstol Pablo. El paraguas se trabó cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección. Y dice, no, espérate, otro día te escuchamos. Ahora, sí. ¿Por qué razón? Bueno, porque el evangelio, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, es locura para los que se pierden. Así es. Pero al mismo tiempo, dice también Hechos 17 que algunos creyeron y siguieron al apóstol Pablo. Y esa es la realidad del evangelio. Nosotros predicamos el evangelio y si jugamos con la parábola del sembrador, hay 4 terrenos. Está el terreno de las piedras, el camino, los espinos y la buena tierra. El porcentaje de fruto en la predicación del evangelio, según la parábola del sembrador, es el 25%. De cada 100 personas que tú le predicas el evangelio, 25 van a venir a Cristo. Las 75 se van a quedar en el camino. Van a ser el de los espinos, van a ser el del camino o el de las piedras. Eso es una realidad. Nosotros tenemos que jugar siempre con que el evangelio es locura para el que se pierde, a menos que el Espíritu Santo haga la obra de convicción de pecado en el que está escuchando y venga a Cristo y de verdad sea un buen terreno. Pero eso no quiere decir que no tenemos que entender la audiencia que tenemos, el mundo en el que estamos viviendo y hacer lo posible por presentar un evangelio que sea capaz de mover el intelecto, mover las emociones, mover la mentalidad de la persona que está en medio nuestro. Nosotros necesitamos entender la sociedad en la que vivimos y de alguna manera usar la herramienta del evangelio de manera tal que transforme la sociedad. Y eso es lo que yo veo que nosotros como iglesia hemos perdido un poquito eso.
y nos quedamos de cierta manera encapsulados en la forma en la que mi papá me crió, en la forma en la que mi abuelo era pastor, en la forma en la que en mi país hacíamos el evangelio, la forma en la que en el año 80, 70 hacíamos el evangelio y hoy en el mundo posmoderno, donde yo llego a las personas y les digo algo, donde la reacción de la persona es completamente diferente, no encaja. Queriendo traer rudimentos, ¿no? Más tradicionalismo a todo el tema y lo que hablábamos ahora, pues estamos hablando prácticamente de algunos factores, ¿no? Que hablan mucho de lo que puede ser el desinterés, la salida de algunos cristianos dentro de las congregaciones, pero también le sumamos a esto el hecho de la cultura. Claro. La cultura juega mucho. Si yo soy colombiano, yo no puedo montar una iglesia solo de colombianos. Si tú eres cubano, tú no puedes montar una iglesia de solo cubanos. El evangelio debe ser para todos porque hay gente que definitivamente, y de aquí nos salimos un poquito, pero solamente quiere andar por la vertiente de su cultura, de su tradición y solamente con los suyos y los demás que como cristianos no podemos pensar así. Bueno, yo no sé qué haremos cuando lleguemos al cielo entonces. Sí, porque nos vamos a ver con Exacto. Raimundo y todo el mundo. Y el evangelio es universal. Una de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia nuestra es eso. Nosotros tratamos de lucir universal. Por supuesto, yo soy cubano. Perdóname que te interrumpa. Yo vi una iglesia en Carolina del Norte la vez pasada y decía Iglesia Hispana de Guatemala. Bueno. O sea, ya de ahí de entrada tú dices, ok, no puedo entrar. Aquí no entro. No puedo entrar porque soy colombiano. Exacto. No, nosotros somos proactivos en eso, en ese sentido. Yo soy cubano, por supuesto que soy cubano. Y yo entiendo que el apóstol Pablo dice en su palabra, la palabra que a todos me he hecho de todos para de alguna manera alcanzar a algunos para Cristo. Yo soy cubano, yo entiendo que yo nací cubano, pero yo como chile, yo uso botas, y de alguna manera no lo hago, Yo lo he visto. no lo hago por lucir de una manera, no, porque independientemente de que soy cubano, antes de ser cubano soy cristiano. Y Dios me llamó a predicar el evangelio a seres humanos, no necesariamente cubanos, de todas las nacionalidades. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando venimos a Cristo, como dice Pablo, no somos ni judíos ni griegos, somos cristianos. Tenemos que tener la madurez suficiente para articular un evangelio multicultural, un evangelio universal, porque eso es lo que es el cielo. Una comunidad compuesta de todo pueblo, lengua y nación reunido alabando al Cordero. Y nosotros hacemos lo posible porque nuestra iglesia luzca como el cielo, donde todos adoramos, donde independientemente de dónde seamos, todos adoramos y todos tenemos una universalidad, que es el idioma del evangelio. Pero bueno, y eso se logra obviamente eso es posible cuando uno entiende el patrón de la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Mira, me llama mucho la atención, en parte de lo que estamos hablando el día de hoy, habla de un 60% de los no afiliados se consideran nada en particular, o los nones, pero los estadounidenses de este grupo, dice, fueron criados como cristianos y es lo raro de esto, ¿no? Lo ilógico, pero que hoy en día tú una vez me hablaste y no precisamente el que va a la iglesia todos los domingos es un cristiano. Y habla del 83% todavía cree en Dios o en algún poder, con un 59% que dice que la espiritualidad es una parte importante de sus vidas, pero sin asumir, digamos, un servicio en alguna iglesia, claro, o sin comprometerse. Sí, yo creo que esa es la parte, yo creo que entendamos que el nones es diferente a una persona inconversa. Los nons no es lo mismo que hablar con una persona inconversa. Que nunca en su vida le han hablado. Los nons son personas que fueron miembros de una iglesia y luego se desconectaron de alguna iglesia o alguna institución religiosa y se desconectaron. Son personas que nacieron en un lugar, dígase una mezquita, dígase un templo budista, dígase una iglesia cristiana, dígase un salón del reino de los testigos de Jehová, que nacieron en algún lugar y luego no están. Y cuando empiezas a hacer la pregunta, la encuesta dice que de todas las religiones que existen en los Estados Unidos, el grupo más grande de nones proviene de iglesias evangélicas. Yo no estoy hablando de ateos acá. Wow. Yo no estoy hablando de ateos acá. Los ateos son las personas que tú le preguntas, ¿y tú qué? Yo nunca en mi vida he estado en una iglesia, nunca he leído la Biblia y para mí Dios no existe. Ok, perfecto. Usted es un ateo. Quédate ahí sentadito. Estamos hablando de personas que en algún momento determinado, porque la encuesta dice, ¿alguna vez has asistido a alguna iglesia o lugar religioso? Sí. O sea, si tú fuiste parte de una iglesia en algún momento, es decir que tú tuviste una fe. En estos momentos tú no vas a ningún lugar. O sea, ¿por qué estoy desconectado? No voy a ninguna iglesia. Eres un non. Pero antes estuviste. ¿Qué fue lo que te hizo irte de la iglesia? O sea, ¿qué fue lo que te hizo ser un non? Y ahí es donde entran las estadísticas alarmantes. Una de ellas es esa. Es la idea de que la incredulidad cultural. Nosotros vivimos en un mundo donde no creemos. El mundo nuestro es un mundo
extremadamente secular que no creemos en nada. No creemos en nada. ¿Cómo puede yo en esos momentos, hago la retrospectiva, haciendo parte de una congregación, haciendo parte de un ministerio y de dar la retirada, cómo puede una persona andar por el mundo? O sea, a mí ya no me cabe, ¿no? No me da en la cabeza el hecho de que una persona que sirvió, que estuvo en una iglesia, ¿cómo puede volver o cómo puede decir, ya no necesito de esto? Creo que lo que tenía que aprender, ya lo he aprendido. Yo me he tropezado con personas que saben demasiado de la Biblia, pero no van a la iglesia. Sí. No asisten a ninguna iglesia. Eso es posible, porque yo tuve una maestra de historia en la escuela que esa mujer sabía la Biblia históricamente hablando, Ajá. pero no hay un poder transformador de la palabra del Señor, no hay esa obra del Espíritu Santo. El apóstol Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, estuvieron entre nosotros pero nunca fueron de nosotros. O sea, esa es la razón por la que es posible que tú dices, ¿cómo es posible que estaban aquí y ya no están? Bueno, nunca fueron de nosotros porque no tenían el Espíritu Santo. Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la fe cristiana, el perseverar en la vida cristiana, que no es lo mismo que decir salvo siempre salvo y hagamos todo lo que nos da la gana porque somos salvos. La perseverancia en la vida cristiana, que si vamos a ser un poquito más, no sé, entrando en la teología reformada y usamos la P del tulip, de los 5 puntos de la teología reformada calvinista, la P, que es la perseverancia de los santos, que muchas personas la malinterpretan y dicen, bueno, esto significa salvo siempre salvo. El que es salvo nunca pierde la salvación. La perseverancia de los santos básicamente dice que los que son salvos, Jesucristo los hace perseverar hasta el final por la obra del Espíritu Santo. Parte de la regeneración, de cuando venimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos permite perseverar hasta el final. En otras palabras, esto también dice con lo que dice Hebreos 12:2, que Él es el autor y dice la Reina Valera 60, consumador, pero en realidad es perfeccionador de la salvación. Es decir, Jesucristo no solamente me salva, y esto es una de las cosas también que quizás pudiéramos en algún momento determinado ampliar un poquito en este tema. Cristo no solamente me salva cuando yo escucho el plan de salvación y respondo en fe al Evangelio. Cristo, además de que me salva, me da el Espíritu Santo que me hace perseverar, me ayuda a llegar a la meta fiel, sin fallar al Señor, sin apostatar de la fe, sin irme de la fe cristiana, sin abandonar la vida cristiana. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cómo es posible que estas personas hoy son nones? Es que nunca lo fueron. Nunca lo fueron, nunca tuvieron. O puede ser que estén en un momento de recaída y eventualmente después el Espíritu Santo les toque el corazón otra vez y se den cuenta de las cosas que pasan en la vida, porque de alguna manera u otra las situaciones adversas que pasan en la vida nuestra tienen el propósito muchas veces de llamar la atención. C.S. Lewis decía, creo que era C.S. Lewis el que decía que el dolor es el megáfono de Dios para llamar la atención a nuestra vida. O sea que de alguna forma u otra tú puedes ser que sí, en realidad seas un cristiano, que Dios te salvó en algún momento determinado, te dio el Espíritu Santo, pero pasaste por ciertas cosas en la iglesia, te fuiste, te apartaste como el pródigo y eventualmente Dios trajo a tu vida algo que te hizo volver a reaccionar y venir a la fe cristiana. Y eso es parte de lo que te digo, a los que Dios salva, a los que Dios regenera por obra del Espíritu Santo, Él se encarga de hacerlos perseverar hasta el día final, porque la salvación empieza en Cristo y termina en Cristo. Y eso es algo que yo puedo decir. Cuando yo vengo a Cristo, yo soy salvo por la fe, por gracia, a través de la fe, y me mantengo siendo salvo, persevero en mi salvación por el mismo Espíritu Santo, por su gracia que me ayuda cada día, redarguyéndome de pecado, haciéndome entender lo que está mal, cayendo en arrepentimiento cuando falla el Señor, y así en el diario vivir un día a la vez hasta que esté en la presencia del Señor. Hay un caso también que se comenta mucho y es el hecho de que cuando una persona está en una posición social o tiene de pronto un desenvolvimiento social un poco más amplio, un buen trabajo, su casa, y que no necesite en el momento congregarse y que tengamos la posibilidad de tener, como siempre se ha dicho, ese Dios bombero, ¿no? Solamente acudimos a él cuando la casa se está quemando o cuando sabemos que tenemos fuego en nuestra habitación, en nuestro corazón. Hay personas que ven la manera de no congregarse, pero de tener una comunión, supuestamente no lo sabemos, una comunión con Dios dentro de sus casas, aludiendo al tema de, es que esa iglesia, es que esos hermanos, es que no me siento cómodo allí, el tema de las denominaciones, todas las denominaciones que hay. Alguien me preguntaba la semana pasada por qué hay tantas denominaciones, por qué se han creado tantas denominaciones y por qué no somos una sola iglesia. Eso hace que las personas crean que unos practican algo diferente y otros tal vez otra paz. Mira, el tema de las denominaciones, Ali, yo creo que nosotros tenemos que jugar con algo importante con respecto a esto. A mí me gusta
A mí me gusta esto, compararlo con las dos líneas de un tren. No. Imagínate que las dos líneas paralelas del tren son las líneas que rigen la ortodoxia. Si nos salimos de la línea, el tren se descarrila. Si nos mantenemos en las dos líneas, vamos bien. Y yo puedo creer dentro de la ortodoxia, dentro de las líneas, yo puedo creer algunas cosas que me hacen más tirándome a la línea de la izquierda. Tú puedes creer algunas cosas que te llevan más a la línea de la derecha, pero de alguna forma estamos dentro de la ortodoxia. Por ejemplo, vamos a pensar los bautistas, que es el caso mío, y una iglesia presbiteriana y una iglesia pentecostal. Tú tienes, por ejemplo, un presbiteriano que te va a decir, la salvación no se pierde, los niños se bautizan. Tienes un presbiteriano, ¿por qué razón? Y bueno, te van a hacer una teología pactual ahí de que el pacto, la circuncisión es lo mismo que el bautismo. Y eso de alguna manera te inclina más hacia, digamos, la línea izquierda de la paralela del tren. Luego tienes en la iglesia bautista, un poquito más yéndote para la derecha, que te dice, no, la salvación no se pierde, pero el bautismo es de creyentes por inmersión. O sea, no es para niños, para una persona que esté consciente, y es por inmersión. Tampoco, o sea, hay una discrepancia en el bautismo. Seguimos manteniendo la misma idea de la salvación. No perdemos la salvación, pero no bautizamos niños a diferencia de ustedes. No estamos hablando de herejías. Sencillamente estamos hablando de cosas que estamos en desacuerdo, pero estamos dentro de la ortodoxia. Y entonces tienes un poco más todavía hacia el otro lado, a un pentecostal que te puede decir la salvación se pierde si eres arminiano en tu teología. Y bautizamos a las personas si creen en Cristo o no. Pero hay que ver qué hacemos cuando la persona se perdió en la salvación y después viene otra vez a la salvación. Entonces, tienes un patrón de tres posibles puntos de vista, pero ninguno todavía se ha ido de la ortodoxia. Estamos allí. O tienes el caso, por ejemplo, de las diferentes posturas con respecto al milenio. Que si Cristo viene antes de los 1000 años, que es el premilenialismo, que si Cristo viene antes de la gran tribulación y antes del milenio, que es el premilenialismo dispensacional. Tienes, por ejemplo, la persona que te dice, Cristo viene después de los 1000 años en Apocalipsis 20, que es la persona que es el postmilenialista. Tienes la persona que dice, no es un milenio literal, el milenio es ahora. Y es la persona amilenialista. El problema es que tenemos diferentes puntos de vista con respecto a la venida de Cristo, pero estamos dentro de la ortodoxia. La ortodoxia es, Cristo viene físicamente. Si llegamos al punto de decir, ya Cristo vino espiritualmente en el 1914, como dice los testigos de Jehová, nos fuimos de la línea del tren. Caímos en la herejía. Ahí sí no estamos de acuerdo. Yo puedo estar en desacuerdo con una persona que me diga, el milenio es después de la venida de Cristo, o el milenio es antes de la venida de Cristo. Podemos estar en desacuerdo ahí, pero todos estamos en lo fundamental. Cristo viene físicamente, así como se fue a los cielos en Hechos 1. Vendrá. Cuando decimos que ya ese evento sucedió, ya no salimos de la línea del tren. Sí. Esa es la parte donde yo quiero que entendamos. Pero, ¿sabes? Eso implica entonces que la persona que está articulando la fe y la teología sepa lo que está diciendo. Y tenga un conocimiento bíblico y teológico de lo que está creyendo para poder mantenerse dentro del patrón de la ortodoxia. Paz, este tema, como lo hablamos al principio, va a ser muy amplio. Va a ser muy amplio de desarrollar esta semana porque empezamos con... toca todas las áreas, ¿no? Toca el área iglesia, sociedad, está tocando también lo que es la parte espiritual y lo que estamos viviendo. La tendencia que, pues, las cifras no mienten, es una tendencia, las personas cada vez asisten menos a las congregaciones y quieren buscar a Dios a su manera. Quieren buscarlo en sus casas, quieren buscarlo practicando incluso otras religiones. No por ende, la semana pasada veía yo que prácticamente en Europa la religión por excelencia de los jóvenes es el musulmanismo. Cuando las mujeres todavía no saben cómo van a tener que someterse, ¿no? Someterse literal, claro, a muchos vejámenes y muchas cosas dentro del vínculo matrimonial y demás. Pero esto hemos empezado, yo creo que hoy, por la parte más frágil, ¿no? Por la parte más débil, pero vamos a ir tomando fuerza a medida de que vayan pasando los días. ¿Por qué? Porque es preocupante, pero a la vez es una oportunidad. Claro. Mira, sí, te voy a poner un ejemplo de algo personal. Hace unos meses atrás, tengo la oportunidad de compartir el evangelio con una persona que nos encontramos en la joven, que nos encontramos en algún lugar. Y hay varios métodos para compartir el evangelio. Uno de los métodos, ¿sabes?, que usamos mucho en la iglesia nuestra, empieza con unas preguntas de diagnóstico. Yo, en algún momento de la conversación entra en temas espirituales y mi pregunta va a la persona. Tú sabes si en algún momento de tu vida tienes la seguridad de que si mueres vas al cielo. Todo el mundo conoce este método de presentación. La persona me responde, a mí no me interesa eso. Esto es una pregunta de sí o no. ¿Vas al cielo, sí o no? Ajá. Tú estás esperando un sí o un no. La persona dice, no, a mí no me interesa. No me interesa eso.
Bueno, entonces tú sigues, ¿no? La segunda pregunta. Supongamos que tú mueres hoy, llegas al cielo. Dios te pregunta por qué razón te tengo que dejar entrar en el cielo. ¿Qué le respondería? No, a mí eso no me interesa. Yo no... A mí las cosas espirituales no me interesan. Ahí me trabé. Entonces tú tienes que buscar la manera de qué forma cambiar el método. Sí, bueno, te estoy diciendo que a la persona no le interesa. No le importa. Su filosofía es una filosofía postmoderna, donde lo que para mí es importante, pararme algún día delante de Dios y tener que escuchar de parte de Dios, dar cuenta de todo lo que yo sale de mi boca y usar esa responsabilidad o ese temor que yo tengo de que sé que algún día voy a pararme delante de Dios para dar cuenta y decir, bueno, mejor me ponga cuentas con Dios para que ese día no sea un problema en mi vida. Estoy delante de una persona que ni siquiera le interesa eso. Entonces, si ni siquiera le interesa esto, yo tengo que buscar la manera de que estas cosas, de que el evangelio pueda ser para esta persona algo interesante. Y al final, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar de otros temas y salió de alguna forma el tema. Se encaminó otra vez. Se encaminó. Estábamos en un lugar médico y no, bueno, porque estás aquí, no, porque tengo un problema médico, mamá. Y por ahí vino, no, porque la medicina, así, porque mira, entonces, de alguna forma u otra pudimos encajar en la conversación de lo que es un tema hacia el evangelio. Y el punto es el siguiente: nosotros tenemos que jugar con la mentalidad de la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. El evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo creo que una de las razones por las cuales, como tú decías ahorita, en Europa la religión favorable para los jóvenes es el Islam, es porque nosotros, teniendo una fe tan grande, no la hemos sabido articular de manera tal que impacte la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Así los jóvenes están buscando algo totalmente diferente y de pronto llegan a las iglesias y se están encontrando con otro tipo de cosas, otro tipo de rudimentos. A veces alguien decía, no, es que el tema de la alabanza, el tema de esto y de lo otro. Hay, como tú decías, hay una línea bastante delgada entre lo que yo puedo hacer, no para atraer, porque uno no atrae gente, es Dios quien trae las personas, es Dios quien en su misericordia le trae al redil nuevamente, pero hay personas que creen que por lo cool que sea en su momento la iglesia, o por las luces, o por ciertas cosas, la gente se queda. Pero en sí, el ser humano como humano se queda donde se siente bien. Y claro, donde encuentra paz. Claro, y el evangelio proporciona eso. El evangelio proporciona eso, porque funciona, ha funcionado. La filosofía del mundo ha cambiado en 2000 años y tantos, ha cambiado muchas veces. Tuvimos una época medieval, tuvimos una época de la Reforma, tuvimos la época de la Revolución Industrial, hemos tenido demasiadas épocas en el mundo, filosóficamente hablando, sociológicamente hablando, por donde el mundo ha pasado épocas que ya no están y el evangelio sigue siendo el mismo y el evangelio sigue funcionando. El problema está en que nosotros tenemos que saber articularlo de tal manera que no torzamos el mensaje del evangelio, que yo creo que esa es la otra cosa que estamos viendo muchas veces en las iglesias hoy en día, con todo lo que las personas se puedan sentir enojados. Lo tengo que decir, nosotros vivimos en un mundo donde muchas iglesias evangélicas están más preocupadas en el show que en el evangelio. Así es. Y desgraciadamente, ¿por qué razón? Bueno, porque el mundo ha cambiado, porque la gente tiene que ser, porque tenemos que ser más cool, tenemos que ser más, de alguna forma, caer un poco más en la sociedad, enganchar con las personas. Y yo no tengo ningún problema con que yo no tengo ningún problema, mira cómo te lo voy a poner. Yo no tengo ningún problema con el tamaño de la carnada que tú pongas en el anzuelo, siempre y cuando pesques el pez. No sé si me voy a entender. Sí. Yo no tengo ningún problema con lo que tú pongas en el anzuelo. Mi problema es que el anzuelo, y una vez que el pez entre al bote, no se me vaya para mar otra vez. Ese es lo que yo veo muchas veces en las iglesias hoy en día, que hacen un show. Y que solo sea para tomar la foto. Sí, yo veo show, luces, música de contemporánea con letra cristiana y ropa contemporánea, y que esto, en vez de lucir una iglesia, parezca otra cosa, para atraer gente. Y cuando una vez que los tienes ahí sentados, se para una persona a dar una charla motivacional. Sí. Yo tengo un problema con eso. Yo no tengo ningún problema con hacer todo ese andamiaje o toda esa parsimonia, por usar la palabra, si después me voy a parar en un púlpito y lo que te voy a matar va a ser un evangelio duro de verdad, donde tú vas a entender de verdad, por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque yo logré usar el método para atraer de verdad a las personas. Pero mi problema es cuando yo hago toda esa parsimonia y luego después lo que te doy es una charla motivacional. Así es. Paz, tengo por aquí, quiero saludar a Jaime
Jaime Loaiza. Jaime, buenos días. Nos dice por aquí, por favor, permítame hacer una pregunta. ¿El abandono de muchas personas a la fe o a la iglesia se deberá a la falsa fe salvífica? Es decir, muchos dicen creer en Dios. Por eso no depende de la persona, ni mucho menos nace de la persona. Dado que Jesús dijo, y en Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por favor, ¿podría, pastor, explicar un poco más sobre esto? Y para saber si es la pregunta correcta y afirmación, por favor, agradecería infinitamente. El abandono, dice, de muchas personas a la fe o a la iglesia, ¿se deberá a la falsa fe salvífica? Yo creo que sí, mira, cuando hablamos de falsa fe salvífica, yo creo que tenemos que, al menos por la forma en la que Jaime lo está diciendo, tenemos que tener en cuenta que eso tiene que ver con el tipo hablando a través de la semilla que cae en diferentes lugares, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, la semilla que cae entre espinos y la semilla que cae entre las piedras, no la que cae en el camino. La semilla que cae entre espinos y la que cae entre las piedras, a diferencia de la semilla que cae en el camino y la que cae, por supuesto, en la buena tierra, permanece por un tiempo, echa raíces, brota la semilla, pero eventualmente los espinos la ahogan y lo que dice Cristo que son los problemas en la vida y las situaciones de la vida hacen apagar la fe. Y la que cae entre las piedras, la poca profundidad de la semilla, tampoco hace que las raíces puedan crecer profundamente. Yo creo que sí existe cierta cantidad de personas que llegan a la vida cristiana, llegan a la fe cristiana, en respuesta al evangelio, empiezan a caminar en la fe, pero eventualmente los problemas, eventualmente la poca profundidad de la fe cristiana, hace que estas personas crean lo que no es, o hace que estas personas eventualmente se vayan del camino. Y me llama la atención la parte de las piedras, sobre todo, porque el problema de una semilla entre piedras es que brota, pero no hay raíces. No hay raíces profundas. Y cuando yo veo la parte del contraste con esto, con el Salmo 1, que dice que el hombre que da buenos frutos es que esté plantado junto a las corrientes de agua, que da sus frutos a su tiempo y su hoja no cae, que medita en la palabra de Dios día y noche, uno se da cuenta que la esencia de la vida cristiana no es tanto lo que yo veo afuera. O sea, tú no eres cristiano por cómo vas a la iglesia cada semana, por cómo vas vestido, por la forma aleluya hermano, gloria a Dios. Tú vas a la iglesia, tú eres cristiano por la profundidad de tus convicciones, por la profundidad de la fe en tu vida. Y lo más interesante de todo esto, Ali, es que eso no se ve. Eso se refleja en un fruto, obviamente, que cuando a ti te dicen algo y en vez de enojarte e irte, y ponerte bravo con el hermano y ponerte susceptible. Eso lo hemos hablado de madurez también espiritual. Exacto, pero la madurez tiene que ver con raíces profundas. Sí. Raíces profundas en la palabra del Señor, que es lo que no vemos en la semilla entre espinos y la semilla entre las piedras. Así que yendo a la pregunta de Jaime, mi hermano Jaime, yo creo que sí, que hay un concepto equivocado de falsa fe en nuestras iglesias, que las personas están metidas dentro de un vagón, de un tren, por decirlo de alguna forma, que se llama rutina, que van todos los domingos a la iglesia, que todo está bien, pero después cuando vienen las enfermedades, o cuando vino el COVID en el año 2020, pues se rompió la rutina, pues no hay más iglesia, pues ya aprendí a hacer otra normalidad. Y entonces la iglesia dejó de ser, la persona abandonó la fe. No, la persona nunca tuvo raíces. Es lo que pasa, la persona nunca tuvo raíces, nunca tuvo convicciones profundas en la palabra, sencillamente vino la tormenta que hizo que la semilla se secara. Perdóname, en el peor de los casos, esa persona que va cree que eso es un requisito más para ser salvo, ¿no? El hecho de ir a una iglesia. Sí, a veces hay gente que va. Sí, hay personas que piensan así o piensan que son salvos porque van a la iglesia, ¿sí? o ven la iglesia como mi contribución mensual. Estoy cumpliendo con mi cuota. Exacto, y Dios es mi agente de seguranza. Cuando yo tengo un accidente o cuando me enfermé, yo voy directamente al médico, ahora voy a llamar al seguro para que pague. Sí. Y piensan que Dios es así, ¿no? Señor, tú tienes que responderme porque yo te pago los diezmos, porque yo voy a la iglesia, porque yo te sirvo. Y eso es una manera equivocada de ver la vida cristiana. Ahora, yo quiero que entendamos una cosa acá, porque uno dice, bueno, el crecimiento y la efectividad de la semilla del evangelio la provoca, por supuesto, el mismo Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ha dejado la iglesia para que se convierta en el medio por el cual, a través del discipulado, a través de la enseñanza cristiana, a través de cada día exponerte al mensaje del evangelio,
en todas las esferas, o diría mejor yo, exponerte a todo el consejo de Dios. Déjame ser claro con esto, porque cuando yo digo exponerte al evangelio, hay personas ahí que me están escuchando y están diciendo que están pensando en la predicación del evangelio desde el punto de vista evangelístico. Y yo creo que nosotros tenemos que predicar, como dice el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo el consejo de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como dice el apóstol Pablo también en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y a veces pensamos que nos exponemos al evangelio y toda la semana tiene que haber un llamado al evangelio, tiene que haber un llamado a venir a Cristo. Está bien, pero yo puedo predicar de cualquier pasaje de la Biblia en su contexto, bien hecho, y el Espíritu Santo se encarga no solamente de traer personas a Cristo, sino también de sembrar y enraizar la semilla del Evangelio en la persona. Porque la semilla del Evangelio, esto lo hemos hablado otras veces acá, el Evangelio es un cambio de vida holístico, donde toda mi vida cambia. Mi matrimonio, la forma en la que yo trato a mis hijos, la forma en la que yo trato a mi esposa, la forma en la que yo me relaciono con el hermano, que es un poco difícil de amar. Toda mi vida cambia. Por lo tanto, todo el consejo de Dios es útil para que uno aprenda y pueda echar raíces en la fe cristiana. Así que yo creo que esto es una razón más para yo exhortar, animar y darles esta encomienda a los pastores que me están escuchando, de que no desperdicies ese tiempo detrás del púlpito. A la gente no le importa quién tú eras en tu país. A la gente no le interesan los cuentos de tu infancia. Tú tienes un mensaje poderoso que compartir, que de alguna forma u otra se está convirtiendo en la forma, para que la redundancia, para que la raíz del evangelio penetre en el corazón y en la vida del que te está escuchando. Ya sea para salvación al que nunca conoce de Cristo, o ya sea para un compromiso con Cristo a aquellas personas que estamos caminando en la fe cristiana. Y para enraizar la verdad cada vez más en nosotros. Esa es lo que no tiene la semilla que cae entre espinos, ni tampoco la semilla que cae entre las piedras, que no hay profundidad, es superficial. La semilla crece, tú ves algo, tú ves la persona que va a la iglesia, tú ves la persona que está caminando, va al programa de jóvenes, va al programa de matrimonio, está ahí en los domingos, está ahí. Pero cuando viene un poquito la persecución, o cuando viene la enfermedad, o cuando viene la hora de que bajó la entrada del dinero y necesita un trabajo extra, empiezan a negociar, empiezas a ver que ya no están, o cuando el hermano le dice algo y se puso bravo el hermano, pues ya, no, es que ya no vengo, porque imagínate, el hermano ahí, y el hermano es líder. Salen huyendo. Entonces, ahí te estás dando cuenta que no hay raíz, no hay profundidad. Y yo sé, por supuesto, que eso es parte de lo que nos toca a nosotros como pastores, de una manera proactiva, pararnos detrás del púlpito y con el martillo, ahí es igual. El clavo se pone en la madera, pero no entra hasta abajo de un solo martillazo. Es un martillazo a la vez, un golpe a la vez, un golpe a la vez, hasta que el clavo penetró. El evangelio pasa igual. La semilla se siembra y tú sigues predicando, sigues enseñando, sigues compartiendo, sigues dando. Y eventualmente, Ali, si el Espíritu está orando en ti, tú tienes que dar ese fruto. La semilla tiene que penetrar, las raíces tienen que tocar el agua, las fuentes de agua, que es la palabra del Señor. Tú tienes que ver la persona reflejando eventualmente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, con lo que dice el apóstol Pablo, que con esas cosas no hay ley, porque eso es un nacimiento que viene del Espíritu, y que el mismo Espíritu, por mediación de la predicación de la palabra, se encarga de ir transformando en la persona. Paz, de estas cosas que hemos estado, por ejemplo, hablando el día de hoy, sacamos a relucir el tema de la oportunidad, pero también el avistamiento de algo muy mal para las iglesias o de algo muy malo para las congregaciones, al decir el porcentaje es bastante alto, cada vez desertan más personas que conocieron de la fe y hoy en día pueden vivir como si nada hubiera pasado en sus vidas. Y como tú lo decías al principio, estuvieron allí, o como muchos que eran de Cristo, muchos andaban con Cristo, pero no eran de Cristo, no eran de Jesús. Esto también abre la puerta a este tema, ¿no? El hecho de qué tan seguro estoy yo de que por ir a la iglesia hago parte realmente del plan de Dios. Sí. Y me gustó mucho lo que dijo ahorita Jaime, porque hay mucha gente así. Yo diría que engreída, ni siquiera convencida, engreída diciendo, es que yo soy salvo y soy salvo porque sí. No, hay que tener una respuesta, un fundamento, y eso se ve. O sea, lo que tú dices ahorita es una raíz que da un fruto. Casi yo creo que Jesús, en muchas de sus parábolas o en muchas de sus enseñanzas, y la Biblia casi todo el tiempo nos habla de árboles, porque el árbol siempre tiene que dar un fruto. Somos como esos árboles. Y entiendo que hay personas que se basan en eso. Jesús me ama y Jesús, las canciones lo hacen. Jesús me ama, soy importante para Él, soy salvo gracias a Él,
pero no están pensando en las consecuencias de creer en algo que realmente no les está pasando, ni siquiera por ir a la iglesia. Mira, hay una cosa importante y esta semana pasada yo estaba enseñando eso en la iglesia, en la clase de escuela dominical. El Espíritu se encarga de darle testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Eso es una realidad. ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? ¿Cómo yo sé que yo soy parte de la vida cristiana? Y yo le decía a Tito la semana pasada, creo que fue con Tito, le decía a Tito, y lo puse en la audiencia acá, que buscaran en la Biblia un pasaje que dice que tú eres salvo porque haces una oración de fe, o porque te arrepientes de tus pecados, o porque pasas al frente en el servicio de oración. No hay. No hay. No hay un pasaje en la Biblia que dice que la oración de fe es la que te hace salvo. En todo caso, Santiago habla que la oración de fe sanará al enfermo, pero no habla de la salvación del alma. ¿Sabe? Yo no estoy diciendo que sea mal el método que usamos hoy en día en las iglesias para decirle a la persona que venga a Cristo, porque por supuesto venir a Cristo significa arrepentimiento y fe, y yo me arrepiento de mis pecados orando por ellos. Al Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, transfórmame. Por supuesto, existe una tal oración de fe, de alguna forma u otra, donde yo le pido a Dios perdón por los pecados. Pero mi problema está en hacerle creer a la persona que porque hizo eso es salva. Tú no eres salvo por eso. Tú eres salvo cuando el Espíritu Santo te sella, y sucede muchas veces, Ali, que tú eres salvo en un momento puntual de la historia y te vienes a dar cuenta de eso después. Cuando empiezas a ver cosas en tu vida que dices, bueno, espérate, ahora yo actúo diferente, ahora yo pienso diferente. Yo creo que uno de los lugares donde yo puedo ver esto quizás de una manera ilustrada mejor, y esto yo lo he dicho otras veces, es en la historia de John Bunyan, El progreso del peregrino. Si usted conoce la historia y se ha leído el libro, me va a entender. Si no se lo ha leído, está en pecado. No. Vaya, pídalo por Amazon. Es gratis, es gratis en Amazon Kindle. Pero bueno, el punto es el siguiente. Para cristiano, que es la simbología de la vida cristiana, cristiano pasa por la puerta estrecha, que es básicamente la salvación, porque es una alegoría, donde dice que uno es entrar por la puerta estrecha que lleva a la salvación. En la historia del peregrino, cristiano pasa por la puerta estrecha, es salvo, y no es hasta que llega a la cruz que recibe el rollo y se le cambian las vestiduras y se le cae la carga de los pecados. En la teología de Bunyan, que es una teología bastante bautista del año 1600 en Inglaterra, una teología puritana o saliendo del puritanismo, John Bunyan cree, y la gran mayoría de los teólogos de esa época creen, que uno es salvo en algún momento determinado cuando uno pasa por la puerta estrecha, pero que eventualmente el Espíritu Santo se encarga de ir obrando la semilla en nosotros y llegamos eventualmente al convencimiento de la salvación después que hemos visto ciertas cosas pasando en la vida nuestra. Sí. Nosotros en los Estados Unidos le dimos un cambio a eso a principios del siglo XX con las predicaciones de Billy Sunday y eventualmente después con Billy Graham también y toda esa cantidad, y el zapatero de Chicago, Moody. Toda esta cantidad de personas que predicaban el evangelio masivamente y hacían un sobreénfasis en lo que se conoce hoy en día como el llamado al altar. Pasa al frente y sé salvo. Y yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que esto sea malo, pero estoy diciendo que esto tiende a confundir. Sí. A hacerle creer a la persona que porque pasaste al frente, que por ese acto es, o por levantar la mano tú eres salvo. Y si usted hizo esta oración de fe, usted es salvo. Y yo encuentro un problema con eso. Sí. Yo encuentro, porque tú se vuelve místico, se vuelve algo místico. Escucha lo que te voy a decir. Porque si yo soy salvo por repetir una oración de fe, eso es brujería. Abracadabra, mano de cabra, boom, me convertí en una persona nueva. Y eso así no funciona la vida cristiana. No hay un pasaje en la Biblia que me garantiza a mí la salvación a través de una oración de fe. La salvación viene por el arrepentimiento y el creer en Cristo. Es lo que le dice Pedro a los que están en el Pentecostés. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Tú te arrepientes y empiezas a creer. Y el Espíritu Santo eventualmente, que por supuesto esa eventualidad no tampoco puede ser 20 años, eventualmente te empieza a dar convicciones en tu vida de que tú eres un hijo de Dios. Y ahí juega un papel importante la iglesia, juega un papel importante la persona que te presentó el evangelio, que te ayuda y te dice, mira, esto que estás haciendo es síntoma de que Dios está orando en ti, porque si antes te gustaba esto, esos primeros pasos, que por eso es que volvemos otra vez al progreso del peregrino, que lo tienes que leer si no te lo has leído, encontramos que evangelista es el personaje que le predica a cristiano, siempre está cerca de cristiano en todos estos momentos de su vida, dejándole saber, no, tú vas por el buen camino, no puedes saber lo que está pasando, no entiendes muchas cosas que están pasando, pero vas por el buen camino, porque mira,
te dolió cuando pecaste, o te dolió cuando fallaste al Señor, o sentiste el remordimiento del Espíritu Santo. Poco a poco, tú vas entrando en la vida cristiana poco a poco y eventualmente el Espíritu se encarga de hacerte creer a ti mismo, hacerte convencer a ti mismo de que en realidad tú eres un hijo de Dios. Y yo creo que una de las mejores formas, y aquí va, una de las mejores maneras en las que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios es cuando yo peco. Si cuando yo peco, yo no siento el remordimiento del Espíritu Santo, yo no siento el dolor del pecado trae en mi vida, que me hace correr en arrepentimiento, pedir perdón al Señor, y yo puedo vivir en pecado sin que me duele el pecado, hay problemas entonces con mi salvación. Y alejarse, ¿no? De ese pecado. Exacto. Muestra de que realmente Dios está haciendo algo en tu vida, es que te alejas, no sigues cayendo. Claro, no sigues claro. cayendo en lo mismo. Llamar, por ejemplo, en este tema de la oración de fe, es decir, que solamente esa oración tiene fe. Sí, Cuando, exacto. cuando nuestra fe debe estar en. Y yo no quiero sonar acá. Sí, no quiero sonar raro ni que me esté ni que malinterpretando. vayan a caer encima. No, exacto, no me tilden de hereje todavía. Mi punto es el siguiente, de alguna forma nosotros tenemos que pedir perdón. Y eso lo hacemos con una oración, porque venimos a Dios y le decimos, perdóname, me arrepiento de mis pecados, sálvame. Exactamente, ok, pero mi punto es hacerle creer a la persona que por esa oración tú eres salvo. Así es. Ese es el problema. Paz, se nos va a quedar mucha tela por cortar, pero no me quiero ir sin antes, por aquí nos dice nuevamente Jaime, perdón que incida en el tema, pero las raíces a las que se refiere el pastor Samuel tiene que ver con el hecho de que es Dios quien pone la semilla, por lo tanto tiene conexión con lo que Jesús dijo. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Le agradecería infinitamente poder aclarar más, dice mi entrenamiento, 1000 gracias. O digo mi planteamiento debe ser, ¿no? Sí, no, yo creo que sí, de alguna forma, por supuesto, es el Espíritu, Espíritu es el que pone eso, el Espíritu es el que hace despertar a la persona a esa realidad. No es el pastor. Exacto, uno es el medio, el método que Dios usa, que es la predicación del Evangelio, somos el vocero, la mejor ilustración está en el atalaya del Antiguo Testamento. El atalaya lanza el mensaje, el atalaya es el instrumento por el cual el mensaje viene, el mensaje es lo que tiene poder para cambiar a la persona y el cambio lo provoca, por supuesto, el Espíritu Santo. Así es, Paz. Me gusta hablar con el Paz Samuel porque se sale de allá, del púlpito y se pone también como persona que somos cada uno de nosotros, se pone a la par también para analizar desde otra perspectiva y decir o acatar dentro de ese tema, por ejemplo, el hecho del por qué las personas se están apartando y sin temor a decir también que culpa de eso también es lo que está pasando hoy en día en las iglesias, de lo que la persona se está fundamentando, qué tipo de predicación está recibiendo cada domingo o cada miércoles en sus estudios bíblicos o lo que sea, cada persona que hoy en día no sabe ni siquiera, sino que tiene por ahí una esperanza falsa de decir, soy salvo, ¿sí? ¿Qué te sabe o qué te hace decir realmente que eres salvo? Que no, que el Espíritu Santo me da convicción de eso, ¿no? Tú no sabes realmente. La pregunta es ¿cómo te la da? ¿Cómo te la da? ¿Cómo te la da? Yo creo que sí. ¿Y cómo explicas eso? El Espíritu me da convicción de eso, pero la convicción viene por lo general de muchas otras maneras. Cuando yo peco. Yo estaba convencido que esta mañana tenía que levantarme otra vez para venir a trabajar. Paz, oramos y esto continuará. Sí, oramos. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, este día para todos los que nos están escuchando. Que como siempre, Señor, tú hagas de esta emisora un hogar de la fe y la esperanza para aquellas personas que están también, Señor, detrás de cada micrófono, detrás de cada cámara, teclado. Que también, Señor, podamos de alguna manera representarte de manera fiel. Bendice, Señor, también todos los que nos escuchan, donde quiera que se encuentren en el trabajo. Protégele, Señor, que hoy sea un día de compromiso contigo, un día para poder, mi Dios, quizás interiorizar un poco más esta verdad que tú nos has dado y para poder de cierta forma reflejar tu gloria en un mundo que no te conoce. Gracias porque siendo nosotros incapaces, infieles, tú nos has llamado y nos has dado la oportunidad de representar tu evangelio, tu reino. Ayúdanos a hacerlo de una manera fiel, Señor, y si en algún momento te fallamos, que tengamos la oportunidad, la convicción del Espíritu Santo de venir a ti en arrepentimiento y pedir perdón. Gracias una vez más por este día, en el nombre de Jesús. Amén.